Normalmente siempre nos veréis trayendo gente que programa. Me gusta decir que Mario no programa, o al menos creo que no programa, y justamente es una de las prácticas que queríamos traer porque creemos mucho también en la visión de la programación creativa desde la no programación, desde la crítica, desde el concepto, desde otros ángulos. Y yo creo que lo que más me atrajo a mí personalmente de Mario es que trabaja uno de los materiales, ¿cómo llamarlo?, más como omnipresentes de hoy en día, que es Internet, desde un ángulo muy, muy interesante. Para introduciros rápidamente, Mario es un artista visual afincado en Barcelona. Eh, Podéis encontrarlo haciendo instalaciones, performance, investigación. Hizo una instalación muy chula en Llum hace poco. Y también se me viene a la cabeza que hace un poquito de arqueología de la red, o algo así. Su trabajo no se centra tanto en lo que vemos en la pantalla, que normalmente es lo que vemos aquí en el Creative Coding Barcelona, sino en todo aquello que lo hace posible que esa pantalla funcione, ¿no? Los cables submarinos, los centros de datos, los protocolos, las latencias, los algoritmos, toda esa infraestructura física y política que sostiene eso que llamamos la nube. Así que no voy a explicar los proyectos porque creo que lo harás tú mucho mejor, pero es todo un placer tener hoy a Mario Santamaría. Qué bonita presentación. Muchas gracias por venir. La verdad que estaba yo pensando cómo excusarme, ¿no?, dentro de un contexto de programación cuando es cierto que yo no programo, ¿no? Entonces estaba buscando de qué manera contextualizar mi práctica em, desde fuera de la programación, pero que puede resultar interesante para gente que suele tocar código. Em, yo creo que mi práctica tiene que ver con el aparato, con el dispositivo, es decir, me interesan las representaciones del mundo, pero me interesan también cómo se relacionan con el propio aparato que las produce. Es decir, que toda aquella imagen, toda aquella representación del mundo tiene que tener como una conexión con su propio dispositivo, más allá de la que ya es evidente, ¿no? Porque producimos esas imágenes a partir de algún tipo de dispositivo de reproducción. Suelo utilizar un ejemplo. Hay una performance mítica de los 70, Vito Acconci, es un tipo, ¿no?, que sale a caminar a la calle y dice, sale a caminar a la calle con una cámara de fotos colgada y dice, vale, voy a intentar no parpadear y cada vez que parpadee presionaré la cámara. Entonces simplemente, ¿no?, y cada vez que parpadea, aprieta la cámara. De alguna manera, produce una especie de imágenes aleatorias del mundo, no del todo aleatorias porque es el lugar por donde ha ido a caminar, pero de alguna manera cuando cuando su párpado se cierra, el espejo se levanta, ¿no? O sea, genera una sincronización entre un aparato y su propio cuerpo. Em, Claro, esto era en los 70, ¿no? O sea, y la pregunta sería, ese aparato ya no es la cámara, o sea, ¿cómo poder hacer hoy una producción, o sea, una representación del mundo, haciendo mover el espejo, sincronizando ese espejo, esa maquinaria, con nuestro cuerpo? En un mundo donde ya no disparamos con una cámara con espejo, sino que el aparato de representación es mucho más amplio, ¿no? Vivimos un mundo donde la imagen ya está deslocalizada. O sea, el fenómeno del observador sucede deslocalizado, sucede a través de diferentes dispositivos, tiene más que ver con una especie de idea de tiempo real, internet, ¿no?, multipantallas, lo que sea. Em, Os he preparado 3 proyectos. Me disculpo por quien ya haya escuchado esto, porque creo que hay gente aquí. Em, por lo tanto, bueno, sí, yo suelo trabajar bastante con material encontrado, trabajo mucho con la idea de viaje, con la idea de itinerario, como que hay algo que busco en relación con el cuerpo. Porque también me parece metafórico para otro tipo de cosas, es decir, que el recorrido también tiene que ver con la idea de lo previsible. Y hoy en día, ¿no?, donde parece que justamente esta idea de dominar lo previsible, ¿no?, el control de lo imprevisible, es como uno de los grandes fenómenos, ¿no?, en los que estamos escritos todo el rato. O sea, hoy en día es más fácil saber qué va a suceder en el mundo mirando Polymarket que mirando cualquier periódico. Esto es un trabajo de 2016, hace 10 años que hice esto. O sea, llevo 10 años contándolo, ¿vale? Hay
muchos sabréis, hay una operación de diagnóstico muy sencilla para saber por cuántos lugares pasa una conexión de Internet. Cuando nosotros visitamos una web, no visitamos una web, sino que ella nos visita a nosotros. Nosotros hacemos una petición a un servidor y le decimos, hola, mándanos lo que tienes ahí, ¿no? Y ese servidor te devuelve ese contenido. Eso viaja por la infraestructura de Internet, hace ahí sus vueltas y mi ordenador lo decodifica. Yo tengo una página web, claro, hace 10 años, bueno. Internet, ¿no? Esta idea también, yo como artista, pues tengo una web donde pongo mis cosas, pongo mi dossier, ¿no? Y espero que el mundo me encuentre, ¿no? Porque es esta fantasía de poder ser encontrado por el mundo cuando, bueno. Entonces yo tengo como mi web, ¿no? Subo ahí todo. Y es el lugar donde tengo mis cosas, donde antes, bueno, no sé, almacenaba todo y era la página que más visitaba. Entonces, en determinado momento decidí hacer un viaje a mi página web. A través de esta herramienta de diagnóstico, bueno, te aparecen los milisegundos y los tiempos en que esos paquetes de datos van pasando de un lugar a otro. Los paquetes no viajan en línea recta, sino que van en zigzag, como sabréis, y bueno, a través de estas herramientas tú puedes saber si hay algún tipo de problema en alguna de las capas, ¿no? En algún router, por lo que sea tarda más de lo esperado y puedes saber dónde está el problema. Cada vez que haces un traceroute, el paquete de datos, o sea, los datos se mueven por una ruta diferente, depende del tráfico del momento y de la infraestructura. Es como el tráfico ¿no? de coches o lo que sea. Se buscan una nueva ruta. Yo elegí una concreta que no me hacía salir de Europa. Importante. Mi servidor está en Bérgamo. Entonces, cada vez que yo abro mi página web, cada vez que lo refresco, ¿no? En 30 y pico milisegundos, toda esa información viaja hasta Barcelona. Entonces me propuse deshacer el viaje. Barcelona-Suiza, Suiza-Estocolmo, Estocolmo-Milán, Milán-Perugia, Perugia-Bérgamo. Hay un texto, no sé si es de los 70, de Cortázar con Carol Dunlop, que se llama Los autonautas de la cosmopista, un viaje atemporal París-Marsella, y que es que, bueno, Cortázar escritor, Carol fotógrafa, entonces deciden, desde París acaban de construir una nueva autopista a Marsella. Entonces, bueno, las telecomunicaciones curvan el espacio de la misma manera que lo hace una autopista, es decir, elimina los lugares intermedios y aproxima dos lugares que en principio están distantes. Barcelona está más cerca de Madrid que cualquier otro lugar que esté, bueno, ahora ya a 5 horas y media. Lo que hacen Cortázar y Carol fue pedir un permiso para estar dentro de la autopista durante un mes. Y entonces tardaron en hacer un recorrido de, no sé, 4 horas durante un mes. Durante un mes iban parando en todas las estaciones. Hay una idea como de recuperar esos lugares intermedios que han sido disueltos por un procedimiento técnico. En ese proyecto, al final es un libro, ¿no? Como un cuaderno de viaje. Hay un planteamiento bastante romántico. Yo aquí no era tanto ese planteamiento romántico, sino esta cuestión como de sincronizarte con un procedimiento, en este caso con mi propia página web. Entonces tardé 15 días en hacer un viaje de 14 días, un viaje de 67 milisegundos. Esto es el protocolo TCP/IP, que es el que dice cómo tienen que enrutar los datos. Entonces, de alguna manera, es como intentar moverte como el protocolo TCP/IP. Durante el viaje, pues bueno, pues hago fotografías, no soy un gran fotógrafo, yo en principio soy más de capturas de pantalla, pero bueno, llevo mi móvil, llevo una cámara pequeña y luego el ordenador. Y tengo pues toda una serie de capturas de pantalla de ambos medios y luego las fotografías. El requisito era intentar fotografiar esos lugares donde los datos giran hacia otro lugar, que son centros de datos, Internet Service Providers. Polígonos industriales, zonas a las afueras de la ciudad. Eran un poco los paisajes que me iba encontrando. También, bueno, recopilaba los datos de mis geolocalizaciones y se presentaba así, ¿no? Bueno, entonces, durante mucho tiempo este proyecto fue un cuento que yo contaba a la gente. Es decir, era un cuento mientras lo hacía, porque yo cuando estaba en Milán, pues yo qué sé, en un hostel, pues la gente, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Y
Y yo, bueno, pues yo voy a ver Florencia, no sé qué. Pues yo estoy viajando a mi página web, ¿vale? Estoy haciendo. Y eso es lo que más me gusta, este tipo de cosas. Porque, claro, después del COVID es raro, ¿no? Pero Sadi Plan decía, nunca ha sido tan fácil viajar y nunca ha habido tan pocas razones para hacerlo. Es decir, en un mundo dominado por teletecnologías, el acceso al conocimiento que está en un lugar lejano, de alguna manera es accesible. Entonces pone en crisis la propia cuestión del movimiento físico, es decir, ¿por qué tenemos que viajar a los sitios? O sea, ¿hasta qué punto acaso es, porque esto para mí no tiene, o sea, es un misterio, es decir, em, ¿cuál es el lugar del conocimiento? O sea, ¿desde dónde se extrae? Es decir, yo puedo viajar a cualquier lugar del mundo e ir a los lugares que ya están en la ciudad donde yo vivo, porque son las mismas franquicias, los mismos lugares, pero al mismo tiempo puedo leer una novela de alguien de tal sitio y sin embargo tengo un conocimiento mejor sobre ese lugar. Es decir, ahí hay una problemática entre algo que tiene que ver con el cuerpo y el conocimiento, entendido en un contexto de tecnologías, ¿no? Que es como que nos pone en tensión. Y yo no puedo viajar normal, tengo que inventarme cosas raras para poder hacer un viaje porque si no me siento extraño. Vale. Durante mucho tiempo esto fue un cuento, ¿vale? Se lo contaba a la gente y tal. Sí que en algún momento sí que hice unas impresiones de lo que son las imágenes de los ISPs, que son 7. Pero 3 años más tarde encontré como una manera, por fin, como que la obra, para mí la obra es el viaje, pero que se lo puede hacer cualquiera. Pero encontré como un poco el formato, ¿no? Entonces volví a hacer una web, entonces se llama Travel to My Website. Y es una web que imita la estructura del Traceroute, donde aparecen igual como las IPs y el contador recrea el mismo Traceroute que yo hice en aquel momento, en 2016. Y cogí todo mi material, todas las fotos, capturas de pantalla, porque claro, yo tenía que estar todo el rato buscando en Google Maps dónde están los sitios, tal. O sea, yo iba autobús, avión, ¿sabes? Era bastante precario, ¿no? O sea, que tenía que caminar. em, y lo organicé por días de viaje. Y entonces son paquetes en bruto con como, sí, como el archivo así poco trabajado, ¿vale? En bruto. Entonces en la web lo que hago es que hay un contador y tú abres, ¿no? Tú abres la web y tienes que esperar a que el contador llegue a cero para poder ver, para poder descargarte el paquete de ese día del viaje. Entonces lo que hago es sincronizar el viaje con las propias expectativas de lo que suele ser visitar una página web. Para poder ver, descargarte el paquete con todas las fotos y todo del día que yo estuve en Milán, tienes que esperar el mismo tiempo que yo tardé en llegar a Milán. Para poder ver el archivo completo, tienes que tener el navegador abierto durante 15 días. O sea, de alguna manera es coger, igual que yo me estaba moviendo en una temporalidad maquínica o intentando adaptarme a una especie de conflicto, ¿no? Que tiene que ver con las telecomunicaciones y con cosas que van muy rápido. De repente le doto, pues, de nuevo a la imagen una temporalidad humana, ¿no? Es como si alguien coge esas imágenes desde Milán y hace el viaje como igual que hice yo. O sea, que siempre hay como un juego de desvelar y esconder, ¿no? Continuamente. Por una parte, sí, muestro la infraestructura de Internet por donde he ido pasando y al mismo tiempo luego, como me da vergüenza en el fondo las imágenes porque son muy malas, luego las vuelvo a esconder dentro de otro dispositivo. He preparado 3 proyectos. Este es el 1, ¿vale? Si tenéis, a lo mejor es mejor que vayamos hablando. Si digo, si queréis comentar algo, ¿qué os parece? ¿Tenéis ideas para vuestro nuevo viaje? ¿Qué me entiendes las localizaciones? ¿Por qué? Me lo da el Traceroute. Esta operación de diagnóstico me da unas IPs. Las IPs corresponden a lugares geográficos. Algunas son máquinas virtuales que están dentro de la misma máquina, pero en principio se pueden geolocalizar. Hay algunas que daban error y por eso me fui a Perugia. En Perugia no había ningún centro de datos. Iba al lago Trasimeno, es un lago. Eso es un error que da porque es el punto exacto medio en Italia y las ponen en lugares inaccesibles. Y yo me fui a ese lugar inaccesible que era el lago. Ya sabía que no había un centro de datos allí. Pero en principio yo lo que hago es repetir. Pero es cierto que si ese 3 lo voy repitiendo, va variando. A veces aquí cogió la señal Telia, que es una compañía sueca, y llevó el tráfico por el norte. Pudiese no repetir no sé eso. ¿Cómo? Podría repetir el viaje. Sí, 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 sí.
O sea, cada vez que actualizamos una web sucede esto. O sea, ahora yo con el tiempo hago una broma que es un poco New Age, un poco zen, que es que o sea, cuando refresco mi página web, ¿no? En ese segundo, yo puedo cerrar los ojos e intentar pensar en el viaje, ¿sabes? Y de alguna manera, pero funciona, porque la memoria es como un relámpago. O sea, Benjamin decía, una imagen es un relámpago. O sea, cuando tú piensas en algo en la memoria, tú piensas en un viaje y de repente aparece como, ¿no? Es como muy rápido, ¿no? Entonces hay como una sincronización extraña mm, con mi web. Sí. Que no la actualizo nunca. ¿Oh? Dime. Publicaste hace poco en tu Insta que la policía de Cardedeu te robó la cámara por hacer este tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos aquí jiji jaja, pero hay un límite sobre cómo puedes viajar, las fotos que puedes hacer, la propiedad intelectual pública que hay sobre estas cosas. No sé si puedes explicar un poquito. No sé si luego hablarás, pero sí. Eh, a ver, bueno, en Cardedeu era porque este verano yo me fui de viaje con un amigo siguiendo gasoductos. Entonces, bueno, esto es un proyecto que es para este verano y entonces me fui desde la regasificadora de Barcelona, de Puerto, ¿no? Del puerto, que es el primer puerto de gas licuado continental de Europa. Nos fuimos hasta Asturias, que está el último que han construido. Siguiendo gasoductos hicimos todo Cataluña, hicimos el MidCat, la parte del MidCat que nunca se hizo con Francia, todo el sur de Francia, hasta un yacimiento que hay allí, cruzamos por la RAO, toda Castilla, bueno, un viaje muy grande en coche. Y íbamos haciendo fotos. Yo veo pues unas obras, un agujero, lo que sea, yo voy ahí con la cámara. Y en principio, a ver, nunca me había pasado. A veces pues bueno, a veces sale gente y te vas y ya está. Pero esta vez que me retuvieron y me quitaron la cámara de foto y todo esto. Y es porque cualquier tipo de tubería, centro de datos, lo que sea, entra dentro de infraestructuras críticas. Y según Ley Mordaza, bueno, pues el papelito que yo tengo de la policía pone el artículo Ley Mordaza, infraestructuras críticas, y entonces, por sospecha, pues, bueno, pues te pueden requisar el material o lo que sea. Pero yo llevo un mogollón de años. O sea, la tarjeta que tienen todavía en Cardedeu tiene fotografías de centros de datos, pero vamos, o sea, y nunca me había sucedido. Porque, bueno, sobre todo con temas gasoductos, o sea, es más fácil proteger un centro de datos. Los centros de datos suelen ser un espacio bastante militarizado, bueno, la seguridad es muy importante, pero proteger lo que son los cables es mucho más complicado, porque los cables atraviesan el territorio y de repente puede haber luchas, resistencias en determinadas zonas por determinado tipo de gasoductos, y ahí ya es mucho más complicado de controlar que ese tubo esté ahí perfectamente siempre. Entonces yo creo que se ponen un poco paranoicos. Paso al siguiente. Vamos a hacer como 3 rounds de estos. No. Em, bueno, vale, ¿no? Podemos saber por dónde van los datos, más o menos, porque sigue siendo todo una caja negra. Es bastante opaco. Estas herramientas de traceroute son como muy antiguas dentro de lo que es la arquitectura de Internet, y hoy en día dan datos a veces que no son exactos, ¿vale? Pero bueno, podemos saber por dónde van. Entonces, en otro momento dije, bueno, también también puedo cambiar por dónde van los datos. Cuando utilizas un VPN, un túnel, tú lo que haces es conectarte a través de otra máquina. Hay una máquina que hace como de proxy para ti, y entonces tú sales, o sea, tú te haces una conexión directa con una máquina que está conectada a Internet, y después sales a Internet a partir de esa máquina. Entonces, bueno, los VPN se utilizan para muchos tipos de cosas, ¿no? Como ocultar tu identidad en la red, o poder acceder a contenidos de otras localizaciones, o conectarte a las intranet. Cualquier persona que trabaje en empresas, ¿no?, multinacionales o cosas ministeriales trabajan a través de intranet y tienen un nuevo VPN. Entonces estuve haciendo experimentos sobre juegos formales de cómo construir como movimientos con los datos. Hay un protocolo muy bonito que se llama el TTL, que es el Time to Live. Cualquier paquete de datos dentro de Internet lleva un numerito al final, que es un contador. El numerito sale con no sé, pongamos algo con 9, ¿no? Yo soy el paquete de datos que sale del servidor y tengo que llegar a esa planta, ¿vale? Entonces yo salgo con un 9, y cada vez que me acerque, mi TTL suma. Ahora tengo 10.
Ahora tengo 11. Si me alejo un poquito, suma 1. O sea, resta 1, ¿no? Tengo 9. Tengo 8. Está hecho para que pueda zigzaguear los paquetes de datos. Se entiende que puede ir en dirección contraria, pero luego se tiene que acercar. Entonces, un contador que suma cuando se acerca, resta cuando se aleja. Si llega a 0, se autodestruye. Y esto es un protocolo básico porque si no, paquetes de datos que estén mandados erróneamente quedarían flotando eternamente por los cables. Estarían dando vueltas buscando destino y colapsarían la red porque es un tráfico que quedaría, ¿no? Lo saturaría. Entonces a mí siempre me pareció precioso el TTL y hace muchos años organizé un workshop en Media Lab Prado que era cómo dejar un paquete de datos flotando en Internet para siempre. ¿Sabes? Cómo poder alterar este TTL para dejar, como hacerlo levitar, ¿no? De alguna manera sería como dejar un Amazon en tránsito, ¿no? Solo dando vueltas de un sitio a otro. Bueno, no lo conseguimos, ¿vale? Porque esto tienes que hacer una red local, tendrías que hacer una red local de máquinas, entonces simplemente estaría ruteando entre tus máquinas, pero no me parecía tan bonito. Pero bueno, hay formas de poder manipular la forma en que se mueven los datos. Y la más económica, la más sencilla es usar la red Tor. La red Tor es una red privada de computadoras que funciona como en otro nivel de Internet, pero que se comunican en determinados puntos con la red normal, con Internet. ¿Vale? Pero está ahí, es como una intranet. Hay unos puntos de entrada y unos puntos de salida. Hay máquinas que te permiten salir de Tor a Internet y hay máquinas que te permiten entrar en Tor. ¿Vale? ¿Se entiende? Es como una especie de juego de puertas. Pero funciona como un VPN en el sentido que tú te entras en una máquina y sales en Shanghai o sales en Rusia. ¿Vale? Entonces me permite modificar cómo se mueven los paquetes de datos. ¿Sabes? Para que yo lo que quería era como construir una serie de routers. Durante un tiempo estuve con esto, ¿no? Hacer una serie de routers que cuando tú te conectabas era como que, pues uno, por ejemplo, cambiaba tu posición continuamente, era como, ¿no? Cambiaba tu IP, por lo tanto yo ya no estoy en Barcelona, sino que estoy en París, estoy en Sofía, estoy en Estambul, ¿no? Y entonces tenía uno que era movimiento en espiral. Cada 2 minutos te saltaba un exit node de Tor en otro lugar diferente. Tenía otro que te conectaba siempre al lugar más lejano, así juegos de este tipo, ¿vale? Como muy formales. La cuestión es que Tor permite jugar con un entry, un relay, que es un punto intermedio, y un exit. Y ya solo con eso puedes pivotar. Te da ya como 3 puntos. Me invitaron a hacer una exposición y mi planteamiento era hacer, bueno, una conexión a Internet. O sea, yo lo que había hecho era un router de estos raros que hacía una cosa muy extraña y luego tenía que hacer la expo. Bueno, ahora he empezado mal. Espera. A ver, no. Este es el dibujo de esta conexión, que era jugar con una cuestión temporal, ¿vale? Ya no era como no me interesa tanto lo geográfico, estoy en tal país, sino durante cuánto tiempo, como esto del TTL, durante cuánto tiempo puedo dejar un paquete de datos en tránsito. Para ello tenía que estirar el viaje y ver el límite. Hay un punto en que si los datos tienen que viajar demasiado, te dice que los protocolos que tiene la red te dice que nada, el tiempo se ha excedido, la conexión no ha sido posible, ¿no? Entonces era un equilibrio, intentar buscar como el límite, ¿vale? Entonces hicimos 2 túneles, uno dentro de otro, con el entry, con el relay y con el exit. Bueno, ¿vale? Los datos, en vez de, ¿no? Si yo tengo el servidor en Bérgamo y lo llamo desde Barcelona, normalmente tardaría 30 y pico milisegundos, pues yo les digo, bueno, antes de venir, en vez de ir por Suiza o lo que sea, vete primero a Rusia, luego te vas a Argentina, luego te vas a norte de Estados Unidos, luego vuelves otra vez a Italia, y, ¿sabes? Como hacer que den una vuelta. Entonces el reto era cómo hacer luego una exposición con esto. Porque esto al final era un wifi que se emitía en la sala, que es un emoji de rabbit hole, que tú te podías conectar. Evidentemente era el internet más lento del universo, pero a mí no me interesa en este caso como la lentitud, sino el hecho del desplazamiento. Es decir, los datos tienen que viajar muchísimo, ¿no? Es como...
Entonces utilicé un sistema de 2 pantallas para poder visibilizar ese delay, ¿no? O ese tráfico. Aquí son imágenes en tiempo real. Esto es una cámara de estas que hay del péndulo de Foucault. Es un experimento científico, ¿no? Y hay cámaras en tiempo real en Internet. Una conectada a la red local del lugar y otra a la red que yo había creado. Entonces, de alguna manera, si ya la idea de tiempo real ya es una construcción, porque de alguna manera hay unos protocolos que completan la imagen y el desplazamiento, aquí ya pues podías ver perfectamente, ¿no? Cómo uno se movía con una cierta fluidez y el otro, sin embargo, bueno, pues hacía cosas muy extrañas. A nivel, porque yo trabajo, me interesa bastante el tema de la instalación. Yo mi formación es de Bellas Artes, aunque acabo haciendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, y escultura. Entonces me interesa también trabajar los espacios. Para esta exposición utilicé estos pequeños pedestales, forma parte del tipo suelo técnico que se utiliza en centros de datos y en oficinas para cubrir las infraestructuras, los cables, la ventilación, lo que sea, ¿no? Es una especie de capa sobre el suelo, ¿no? Que lo iguala todo y lo deja todo perfecto. Y me gusta como ese juego con las telecomunicaciones. Y en la exposición pues tenía unos pequeños diagramas del proyecto y luego la parte central de la exposición, estos tubos son los routers. En principio los routers son muy pequeños, pero yo, bueno, les hice una carcasa nueva, un diseño nuevo, porque al final, como tiene una conectividad tan extraña, ¿no? En realidad, pues necesitaba como darle una forma y este era el wifi que emitía. La cuestión es que, bueno, ¿no? Como que lo que es el proyecto en sí es una forma de conectividad, es una forma de mover los datos en Internet, eso es el trabajo. Luego está como cómo performarlo y cómo hacer una puesta en escena. Y esto es otra imagen de la instalación, jugando con el doble suelo, centro de datos, como si estuviese mal puesto, a medio colocar. Y otro vídeo donde hago el mismo procedimiento. En vez de ser una imagen en tiempo real, este es un vídeo que está en mi página web y yo lo llamo por la conexión esta extraña que he creado, ¿no? Entonces, hay una interferencia en la imagen que de alguna manera, bueno, traduce, ¿no? Porque hay que hacer visible ese viaje de los datos, ¿no? Eso es un vídeo que es material encontrado. Yo encontré este vídeo, es de un trabajador que llegó en Estados Unidos a un centro de datos y se encontró que un ciervo se había colado dentro. Y entonces el trabajador lo graba con cuidado para intentar no asustar al animal y me pareció como precioso, ¿no? Es como una especie de aparición de la carne dentro de la máquina. Entonces lo vais siguiendo así con cuidado. Y la rotura que vemos del vídeo, tanto el píxel como el movimiento, tiene que ver con que, claro, este vídeo tenía que ir, ¿no? O sea, durante 40... Ah, bueno, no lo he dicho. El récord que llegamos a nivel de conectividad es de 40.000 milisegundos. Son 40 segundos. O sea, que durante 40 segundos aquello que fuese llamado, ¿no? A través de la web estaba dando vueltas por ahí, ¿vale? Es como un acto de levitación. Entonces, bueno, igual que este ciervo, ¿no? Se coló en este centro de datos porque debía hacer calor, ¿no? Hizo un agujero y se metió por ahí. De alguna manera, este vídeo materialmente, o sea, en su materialidad, ¿no? En su código, ha estado viajando en todos esos centros de datos alrededor del mundo, ¿no? Durante 40 segundos. O sea, de alguna manera también se ha ido colando en esos otros sitios, ¿no? De forma simbólica. Hasta aquí, capítulo 2. Abrimos otra pregunta. Me voy. Si es mucho simbólico, pero tampoco es tan simbólico. Bueno, eso, o sea,
El viaje es material, el viaje es material. El viaje es material del vídeo, pero que nos podemos imaginar, ¿no? O sea, para mí es como un poco la figura así, ¿no? Como imaginarnos ese ciervo colándose en todos esos sitios, porque de alguna manera ese vídeo ha pasado por mogollón de lugares de nuevo, ¿no? Pero solo como vídeo, ¿no? El ciervo. Tengo una colección de animales y centros de datos y cables. Me encantan, sí. Comentarios, cosas. Si no, paso a la siguiente. Esto es como intentar hacer una expo con un experimento de hacer mover datos de forma extraña. Yo tengo mucha curiosidad porque la gente... ¿Cómo lo percibía la gente? Claro. No, hay gente, o sea, me refiero, para mí, claro, para mí lo primero es la conectividad y luego es el resto. Pero yo creo que hay gente que solo con el ciervo, bueno, no sé, ¿no? Como que a veces las cosas se malinterpretan y a veces la gente malinterpreta bien. Es decir, todos nos hemos inventado proyectos y cosas que nunca han existido y son maravillosos, ¿sabes? Luego es, mierda, era así. O sea que a veces, pues no sé, a lo mejor pues es colocar cosas para que haya la mejor malinterpretación posible, ¿no? Como para que cada uno se haga la película que quiera. O sea, que yo lo cuento de una manera como muy, no sé, ¿no? Como de procedimiento. Sí. No, digo que, claro, que tiene esa parte que está, que ya el tiempo en sí, bueno, pero luego tiene la capa, ¿no? De decir, no, es encima ahí... Por eso había algunos, por eso la expo era todo un intento, ¿no? De poder, por eso había unos dibujos, unos diagramas que explicaban también cómo se mueven los datos. Había, ¿no? Las dos primeras cámaras con el péndulo donde se ve que son señales en tiempo real, ¿no? Como diferentes maneras de poder mostrar algo que tiene que ver con la topografía de Internet, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, algo que ha dado muchas vueltas, no sé. ¿Conocías el tráfico exacto, es decir, el paquete? Con Tor es muy complicado. Yo conocía los relay y los exit. Entonces los iba ajustando. Si me había pasado de darle vueltas, le quitaba uno y a veces funcionaba, a veces no. Pero no conoces exactamente por dónde se mueven. O sea, si lo otro ya es opaco, ya si usas Tor, porque claro, está todo el rato yendo a Tor y saliendo y vuelve a entrar y encima hacíamos como un túnel dentro de otro. Esto lo hice con el programador de Hangar porque esto está OpenVRT. Es con lo que ¿no? se formatean los routers y a partir de ahí puedes como tunear tu propio router y ya le das las directrices para que directamente se mueva con Tor. A ver, yo durante bastantes años... Uy, ¿cómo se ve esto? Bueno, durante muchos años estuve haciendo capturas de pantalla en entornos como digitalizados, temas de Google, ¿no? De qué manera Google digitalizaba los museos. Y en determinado momento me llegó la invitación para hacer algo en el Santa Mónica en 2021. El centro volvía a abrir después de varios años cerrados y era pues un commission en el punto que tienes bastante margen, ¿no? Que tú puedes proponer lo que quieres hacer. Y me parece interesante que un centro de arte, ¿no? que volvía a abrir, se volvía a presentar al público y que también tenía como un planteamiento como de apertura de procesos, ¿no? Como una forma de trabajar a nivel de institución diferente. Les propuse hacer la visita virtual del centro de arte. Porque normalmente las visitas virtuales las hacen empresas que son las mismas que hacen servicios de Google Indoor y todo con unos formatos como muy restringidos. Es decir, hay parte de la potencialidad del dispositivo que para mí se pierde. Todo, ¿no? Siempre la posición de la cámara es la misma, se repiten los trazados por donde se suele caminar, ¿no? Cuando de repente podrías, cambiar de escala, hacer otro tipo de ejercicios. Entonces les propuse hacer una visita virtual que la haya hecho un artista, ¿no? Como tener una visita virtual de artista. Con una precariedad importante, ¿vale? Entonces diseñé unos recorridos posibles. Para mí uno de los aspectos era cómo atravesar el centro de arte, porque es bastante grande el Santa Mónica, son muchas plantas. Cómo poderlo atravesar como de otra forma, ¿no? O sea, cómo diseñar una manera de recorrer los espacios. Y pues todo como, juegos de, pues yo qué sé, ¿no? Una opción, pues quiero bajar por el patio, pero no quiero hacer una línea recta, ¿no? Pues monto la cámara, intenté buscar
una empresa real que hiciese todo esto, pero los presupuestos eran extremadamente caros, entonces me compré el equipo, que es una pequeña cámara 360, y aprendí a usarlo, tampoco es muy complicado. Entonces una de las opciones era, pues, de repente, pues la cámara la lanzo en un pequeño paracaídas por el patio, ¿no? Y tengo algo que no es exactamente discreto, digamos, ¿no? Que se escapa como de algo muy previsible. De repente se puede mirar, ¿no? Puede girar, puede generar, hasta ves el propio paracaídas que sustenta la cámara. Em, Colarlo por sitios, ¿no? La cámara es muy pequeña y te permite meterte por los rincones. El cambio de escala, utilizando otro tipo de angular, ¿no? Tú puedes de repente, de hecho en un momento pensé, digo, podría hacer la visita de Santa Mónica que fuese solo en, ¿cómo se dice esto? La alfombría antes de entrar. Em, el felpudo, o sea, el felpudo de Santa Mónica, en pequeñito, cariño encogido a los niños. Un día entero para recorrer el felpudo de Santa Mónica, ¿sabes? ¿No? ¿sabes? O sea, se puede hacer. O sea, me refiero, puedes hacer juegos de escala. O sea, es que la imagen técnica no tiene por qué limitarse a copiar la propia experiencia que ya hay del museo. O sea, lo que tiene que proponer es otra forma y que tiene que ver con la propia tecnología que utilizas. Entonces, yo estaba copiando el sistema de Google, que son burbujas. Yo tengo que jugar con unas burbujas que se conectan unas con otras. Este es el juego. Y esa burbuja, ¿no? Te permite orientarte dentro de ella y conectarte. A partir de ahí, jugando con la escala y con el recorrido, pues hice esto, ¿vale? Entonces entrabas por la calle, las Ramblas, y de repente la cámara empezaba a elevarse y se metía por una cámara de seguridad que hay en la fachada, y ya directamente ahí ya te ponías como dentro en el entresuelo, el entretecho de la primera planta, y ya ibas siguiendo los cables que se metían por la fachada. Y luego iba recorriendo pues diferentes espacios, ¿vale? Eh, el patio, el almacén, o sea, la azotea del edificio, porque tiene todas las máquinas de ventilación, esas cosas a mí también me gustan, ¿no? Como seguir, yo contaba que era como una visita virtual de una rata, ¿no? Como una rata recorriendo el museo. Y entonces esto es lo que está ahora está en ruinas, porque esto ya lo hice hace muchos años, y te metías ahí en Santa Mónica y de repente estabas, pues esto es un doble techo. Claro, Santa Mónica tiene muchas operaciones, una sobre otra, ¿no? La arquitectura trabaja también como dejando huecos entre medias, ¿no? Hay también por diferentes necesidades que tienen los espacios. Entonces este lugar tenía muchos huecos entre medias, porque está toda la parte el antiguo monasterio, pero luego tuvo varias reformas. Y esta cámara pues me permitía irme colando por los huecos y vas como siguiendo lugares extraños. Y bueno, el acuerdo era que esto fuera la visita virtual, es decir, que esto en la web de Santa Mónica, de la Yene, está como visita virtual de la oficial. Y entonces tú te metes y estás aquí ¿no? Y esto es la parte que hicimos como en pequeñito. Y lo que hacemos es recorrer una de las cruces que hay talladas en el claustro. Y por un momento estás ahí como por una cruz extraña. ¿Eh? Y bueno, eso está en la web y tiene como... Es cierto que Google me va borrando las fotografías y hay cosas que se han perdido a nivel de enlace porque tiene un sistema automático que detecta como que lo estás troleando. Y de nuevo, a mí me invitaron para hacer una exposición, no para hacer la visita virtual de Santa Mónica. Yo luego tuve que hacer algo en el espacio. Y lo que me interesaba era, como igual cuando ¿no? Si Google viene a digitalizar tu museo, pues como el aparataje que coloca, ¿no? O sea, el rastro de la digitalización. Eh, pues la parte del andamio, lo que hicimos fue crear pequeñas instalaciones en cada uno de los sitios donde había habido algún proceso, ¿no? La parte del andamio, donde ¿no? la cruz digitalizada, con esa parte en vídeo, captura de pantalla, la parte de las calderas del sistema de climatización. Entonces dejamos como una de las puertas abiertas y ahí podías ver esa parte. Y luego la que estaba en la planta baja, que era como la instalación central, esto era un almacén como de pintura y cosas de limpieza, y lo vaciamos, le hice un sistema de ignifugado, bueno, le hice ahí como un poco de magia en el interior. Y entonces era pues como ver, ¿no? Como colocarte en las tripas del propio museo y moverte por ahí.
y en todas las partes, bueno, en diferentes lugares, pues se veían trampillas abiertas, que era donde yo había, por ejemplo, en los pasillos de la segunda planta, yo había cogido un taladro y había ido haciendo agujeros, uno cada 3 metros, que es la distancia, o 1 metro, no me acuerdo, pero muchos agujeros, ¿vale? Y ahí iba metiendo la cámara. Entonces hacía otro agujero y metía la cámara. Y durante la exposición tú veías el agujero y el polvo en el suelo del agujero. Y veías las trampillas porque había que meter luz, eso estaba todo ahí, se veía pues Volta Catalana, se veía como otras arquitecturas del lugar. Y se veían como los focos que habían sido pues para poder iluminar ahí dentro, ¿no? Estaba lleno de estos agujeros, podías seguirlos por arriba. Me interesaba como ese juego, ¿no? Como de una digitalización también tiene una parte material, pero luego eso no se ve. La obra en principio opera fuera del museo, pero luego también algo se ve allí. Bueno, como este tipo de... Vale, fin del capítulo 3. Sí, yo quiero preguntar, ¿no te pedía una mínima distancia? ¿Intentas provocar de... Siempre puedes marcar como de 1 a 10 metros. Hay diferentes softwares para poder integrarlas. Y sí, la mínima es 1 metro, creo. Es que eso, claro, no, eso está engañado y por eso, y de hecho, yo me muevo hacia arriba por el patio, eso no está preparado. Google no. Entonces, cuando estás bajando es raro porque tú das hacia adelante, pero en realidad bajas. No tienen esta relación en Z, Google. Todo funciona por plantas, pero yo no, yo lo metí todo en la misma capa, atraviesas todas ¿sabes? Porque entonces a veces sí que genera como momentos que dices, ¿dónde estoy? No sabes ni cómo orientarte. Es interesante, esto me gusta porque, claro, en el mismo régimen de visibilidad, el de las Ramblas, ¿no? De repente hay gente buscando fotos de algo y acaba ahí, ¿vale? Entonces me gusta ese juego entre, ¿no? Y de hecho hay algunas que tienen, no sé, ¿sabes? 200.000 visitas, ¿sabes? Porque, claro, por casualidad, la gente acaba cayendo en esos lugares. Bueno, porque este es justo cuando hicieron el cambio de dirección. Claro, era... Y era la primera selección. Y tú te plantaste ahí a abrir huecos a Santa Mónica que la gente no sabía muy bien qué estaba pasando. Porque también hay toda esta política de dejar a la gente entrar en el museo cuando se están cambiando las exposiciones, ¿no? Y recuerdo ir a la expo y que era como que no sabías que es montaje, que es Mario, que es montaje. Tenía un poco más de... De hecho, en esa reforma se quitaron varios muros del museo, como que se cambiaron cosas del centro de arte. A mí, a lo mejor me tenéis que avisar cuando sea suficiente. Bueno, la gente empiece a... Bueno, sí, es que había más, me he equivocado de presentación. Bueno, nos vamos a 2022, mundo virtual, ya no de Google Street View, sino mundo metaversos, mundos digitales, donde hay una concepción como de paisaje, o sea, de horizonte, ¿no? Son mundos digitales donde tú puedes ir caminando por ahí y en principio puedes comprar y consumir, ¿no? Este sería como uno de los requisitos. Hubo un momento de furor donde de repente había bancos, ¿no? Que están habiendo sedes en este tipo de mundos virtuales y a mí, bueno, me vino una imagen muy obvia, ¿sabes? Como muy obvia, que es alguien saltando desde un banco, ¿vale? Y estuve buscando como políticas de lo vertical dentro de los metaversos, es decir, cómo de altos son los edificios dentro de los metaversos, hasta qué punto, cómo de alto los puedes construir en relación a la parcela, y había todo un mundillo, ¿no? O sea, yo estaba buscando como los sitios más altos construidos en estos lugares. Y me di cuenta, bueno, había limitaciones que tienen que ver con, depende de la anchura de tu parcela, pues tú podías construir más para arriba, había como unas lógicas también, ¿no? Como unas políticas de arquitectura, también dentro de algo que en principio no debería estar limitado, es decir, es solo una cuestión económica la que lo limita, ¿no? Entonces siempre me parecen como interesantes estas paradojas. Me invitaron para hacer una expo en una sala muy, muy grande. En una sala muy, muy grande, en la Panera Lleida, y decidí ir a un metaverso de estos a ver si me ayudaba. Y este era uno que podías comprar, ¿no? Google Maps en su totalidad, no podías comprar píxeles dentro de Google Maps. Entonces podías hacerte con, bueno, pues tu barrio, ¿no? Algo así, ¿no? Por $2 o lo que sea. Y yo me compré este cuadrado que corresponde a la sala. Este es el museo de la Panera. Y me compré este cuadrado, ¿vale?
En Lleida se ve que no había mucha gente que le gustara esta plataforma. Y entonces dije, vale, voy a montar una expo y voy a usar solo el cuadrado que me he comprado. Y entonces la sala era muy grande, tuve que invadir la librería, un cachito. Y entonces la idea era hacer un diseño expositivo donde generar un lugar que está entre lo material y lo digital, ¿no? Porque yo siempre estoy hablando de la materialidad de lo digital, por lo tanto ahí como operando en ese conflicto. Entonces todo iba a suceder en ese sitio. Esto lo levantamos con perfiles de Pladur y el resto de la sala iba a quedar vacía. Esto es un lugar, buscando diferentes tipos de metaversos, encontré este, a ver. Uy, navegar con una mano. Bueno, como veis ahora ya son las ruinas, ¿vale? Y este tenía como esa estética Minecraft un poco. Este es tu monigote, te lo puedes caracterizar, lo que sea. A ver, voy a dejar un momento esto porque... Ah, sí, perdón. Bueno, y estuve buscando diferentes lugares, tal, ahí me interesaba como la altitud de los edificios, ¿no? Y encontré este, que tiene algo muy bonito, y es que pulsas F y vuelas. Y me pareció, claro, digo, ¿no? Y ahí, no, y te puedes mover por ahí, fantástico. Entonces me hice otra pregunta muy sencilla. Bueno, porque tú pulsas F y vuelas, y sueltas y caes. Dije, bueno, ¿y si dejo pulsado F mucho tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo puedo dejar F pulsado y hasta dónde sube? Y no... Entonces fui haciendo esto. Fui tirándome cada vez de más alto. Porque como no puedes morir en estos sitios... Vale, y entonces me di cuenta de lo siguiente, muy sencillo. ¿Veis un numerito arriba? Pues los programadores tienen la posición en F dentro del navegador. Entonces tú puedes colocarte a más altitud simplemente cambiando el numerito. Uy, no. Uy. Y ahora pues estoy en la atmósfera del metaverso. ¿Vale? Ahí todavía bien. Y si pulso F, caigo. Eso va bajando los numeritos. Bueno, aquí no tarda mucho en caer. ¿Vale? Hice pues la correlación de tamaño de algo que podía saber la altitud para saber cuánto estaba subiendo, ¿no? Entonces así podía saber a qué altitud estaba. Entonces fui haciendo pruebas, ¿no? Pues me pongo a 20 kilómetros, me pongo a 100, no sé. Y vamos a poner un poquito más. A lo mejor mejor. A ver. Ay, qué manía con el Metaverse, por favor. Aquí está todo bien todavía, ¿no? Mira, empieza a vibrar. ¿Veis que hay un pequeño... El monigote empieza a tener como un flicker. En cuanto vas subiendo, empieza a haber pequeños glitches. Y son progresivos. Entonces, cuanto más subes, empiezan a pasar cosas. Y a mí eso me gusta. Vamos a poner un poco más alto. Y va cambiando, ¿eh? Durante todos estos años ha habido diferentes capas de programación y han ido modificando. Entonces un avatar cayendo, ahora mismo estaremos a unos 200 kilómetros de altitud dentro de este metaverso. Estamos cayendo al vacío. Y se van generando diferentes glitches. ¿No? El sol todavía se ve por ahí. El monigote se deforma también, ¿veis? Bueno, me dediqué durante mucho tiempo a ir cogiendo, haciendo grabaciones de diferentes altitudes.
¿Qué es lo que me interesa? Que daba igual el número que pusiese, siempre había imagen. Es decir, que empecé a poner más y siempre pasa algo. Es decir, es cierto que cuando llegas a un número muy alto, a una altitud muy extrema, la imagen empieza a ser cada vez más, o sea, unas barras que se mueven así. ¿Sabes? Como... Pero había algo, y me parece interesante que en ese límite entre el código, ¿no? De repente sigas teniendo representación. Pero, claro, mi idea era hacer un salto, o sea, yo lo que quería era una caída libre dentro del metaverso, pero tenía que saltar desde algún lugar, necesitaba una medida, ¿no? No puedo decir infinito. Pero encontraste en la medida en la que cambia del mundo Al glitch. Sí, hay un punto. Tengo vídeos en los que se ve que duran bastante y van desapareciendo. Por ejemplo, el que os he puesto al principio, ya estaba empezando a fliquear, ¿eh? Subes un poquito más y es muy leve, ¿sabes? Y además luego también lo han ido cambiando. En todos estos años, esto se llama el Skybox. Es la programación que tiene que ver con la parte del cielo y los programadores han ido cambiando cosas con el tiempo. Al principio era como más brusco, más no sé qué, luego han matizado según qué efectos. De hecho, yo estuve hablando con algunos, ¿sabes? Porque yo iba a hacer la expo y era en plan, no me quitéis el glitch ahora, porque yo lo voy a usar. Entonces, elegí este número. Esto es la cosa más lejana conocida por los humanos, ¿vale? Porque necesitaba buscar algo, no puedo poner infinito. Entonces, esto es HD1, que es un objeto que no se sabe qué es, si es una galaxia o un agujero negro o lo que sea, no se sabe, y está a 33.400 millones de años luz. Entonces hice un número, la cuenta más grande que he hecho en mi vida, que es pasar esa distancia a metros y a la URL. Es decir, hice esa traslación. Entonces coloqué mi avatar a 33.400 millones de años luz de altitud dentro del metaverso de CryptoVox. Y lo dejaba caer. O sea, ya está. A ver, bueno, por ejemplo, esto es unas imágenes que hay, pero había un momento sí que eran barras de este tipo y no va a terminar de caer nunca. Es decir, o sea, el sol explotaría 3 veces antes de que termine de caer. Es más posible que cierre la web. Y esto al final tiene que ver con con saltos que son reales. Es decir, yo cuando estoy corriendo esto, cuando estoy usando ahora esta plataforma, los datos se están moviendo. Creo que Voxels trabaja con Digital Reality y los datos se mueven a unos servidores que son físicos. Es decir, que vuelvo a ver como el viaje a mi página web. Es decir, hay un movimiento real de ese viaje, de ese salto, ¿vale? Entonces yo necesitaba... Porque claro, yo cuento a la gente, no, claro, es un avatar cayendo, ¿no? A millones de altitud y todo suena como muy virtual, ¿no? Como que no pasa nada, ¿no? Pero mi imagen primera era la de alguien saltando desde un banco. O sea, yo necesitaba un poco yo necesito la materialidad detrás de eso. Entonces, a nivel instalativo, encontré una solución que esto es calefacción radiante. Que es, bueno, una manera, ¿no? de calefactar, de climatizar suelos, ¿no? Pero que tiene una forma de distribuirse que me parece muy interesante porque podemos encontrar estos patrones en muchos procedimientos técnicos. Es decir, esto funciona igual que un sistema de reconocimiento de dron. O sea, un dron le das para digitalizar un delta, ¿no? Y te hace este tipo de patrones de vuelo. Son unas formas que tienen que ver con una relación topográfica como muy pragmática del espacio y entonces tiene que ver con determinadas formas, ¿no? Bueno, esto lo que lleva es agua por dentro, se va moviendo y se disipa la temperatura. Esta es la sala de la panera. La expo la llamé Gárgola, porque, bueno, las gárgolas son lo primero que se caen de una catedral. Y también el nombre viene del agua, como de un sonido que hace como un líquido, ¿no? Y aquí el agua tenía un peso importante. Lo que hice fue cerrar esa parte y veis que ahí empieza a aparecer tubo de radiante. Esta es la instalación. En la instalación había unos monitores donde tenías la imagen en tiempo real del salto, unas barras moviéndose lado a lado, duro. Y te sentabas sobre este suelo pasado por tubos de agua que se estaba moviendo con un motor, con una bomba. Entonces,
el ejercicio es convertir, a mí lo que me interesaba era, lo que hago es disipar el calor del ordenador, el calor del salto, y le hago refrigeración líquida y lo que hago es lo paso al suelo. Así, en el suelo lo que hay es el calor de ese salto, ¿no? Es como generar, porque el salto es algo como muy vertical, ¿no? Es un avatar que cae perfectamente y de repente transformar esa verticalidad, esa cosa tan abstracta, en algo que se distribuye a nivel horizontal, ¿no? A nivel de superficie. Y que emana un leve calor, porque en realidad es una cosa muy absurda hacer esto, ¿vale? Normalmente esto se hace con una caldera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lleva la gráfica y la gráfica lleva el sistema este para capturar el calor del procesador. Y bueno, al final, de nuevo, el proyecto es el salto. Yo tengo un avatar cayendo, ¿sabes? Lo puedo decir ahora. El avatar sigue ahí, cayendo a 33.000, ha avanzado muy poco. Y luego cada vez que tengo que montar algo, pues yo lo performo. Es decir, ese salto es el material de trabajo y yo luego eso depende, puedo hacer cosas diferentes. O sea, puedo hacer una instalación que es en tiempo real o puedo hacer una colección también de vídeos de diferentes glitches en diferentes alturas. Esto es otra instalación que hice en Madrid, donde ya hay más pantallas. También el suelo de repente lo hemos levantado. Bueno, como voy jugando con los elementos. Aquí ya había pues una colección de glitch en diferentes alturas, que es más estético también, es más sexy. El otro era muy duro, era la versión conceptual radical. También mezclando, por ejemplo, otra vez jugando con el doble suelo. Esta es otra instalación, de repente, bueno, probando diferentes cosas. Vale. Bien. Pues, ¿cuál es el vínculo entre la altura y el salto? O sea, ¿cuál es? No. Bueno, a ver, el salto es una figura dentro de la estética o de las artes, es como un clásico. O sea, digamos, el salto tiene que ver con una relación con el futuro, ¿no? ¿No? Esta idea como de dejar algo atrás, algo a lo que no puedes volver, bueno, tiene que ver con el progreso para mí. Y está, ¿no? En la historia del arte encontramos muchísimas representaciones de la idea de salto. A ver, yo que sé, he hecho muchas bromas con esto, no sé, ¿sabes? Lo he hecho en formato taller también, ¿eh? Nos hemos puesto todos y hemos saltado todos juntos. Puede ser que haya algo de Farughi o nada que ver, porque no en esta... ¿Algo de? Bueno, en ese bus Farughi. De Farughi. Bueno, Ito Steyer de un texto que es in free fall, o sea, y habla como en cómo saber si estamos cayendo si no tenemos referencias visuales. Cómo saber si estamos cayendo si no podemos, ¿no? Si aquello que vemos ya tiene la forma de torrente. O sea, sí, free fall de Ito Steyer es súper importante. De hecho, si veis cómo instalo, claro, se nota que a mí me gusta Ito Steyer. Evidentemente aquí no le va a gustar. O sea, sí. Bueno, voy a por ya el último, no sé, ya nos estamos pasando un poco. Vale, esto es la playa de Sant Adrià del Besós en 2020, no, fue en 2022 a lo mejor, hicieron las conexiones de los cables del Mediterráneo que iban a hacer landing en Sant Adrià del Besós. Se ha construido una nueva central de landing, un edificio donde se conectan estos cables que van por el mar. Y yo fui a visitarlo con estudiantes, hice una sesión allí cuando estaban las obras, ¿no? Fuimos a ver cómo abrían la playa para colocar estos cables. Aquí van a colocar dos cables, el To África, que es un cable que da la vuelta a África, conecta Barcelona con Lisboa, dando la vuelta a toda África, y otro que se iba a llamar Medusa. Y este proyecto va sobre ese segundo cable, llamado Medusa, porque me parecía muy, muy bonito el nombre, ¿vale? O sea, hacer un cable en todo el Mediterráneo que se llame Medusa me parecía significativo. Este cable es el más grande del Mediterráneo, son como 7.000 y pico, 8.000 kilómetros, y conecta muchos puertos, o sea, todo el norte de África con el sur de Europa. Y se trata de reducir la latencia, ¿no? Con toda la conexión africana. Esto es una imagen de la batimetría de la costa del mar Balear. Y aquí vemos por dónde se ha tirado el cable, ¿no? El cable se ha tirado por esta pequeña laderita que baja, ¿no? Y se ha aprovechado para bajar los cables. Seguro que sabéis, van sobre el lecho marino, sin más. Hay muy pocas empresas que se dedican a soterrar cables, solo en lugares
y mares muy específicos. Por ejemplo, en el Mar del Norte se entierran porque es un mar muy poco profundo. Pero normalmente los cables van sobre el lecho marino, se protegen en las costas y en la parte pues, donde puede haber poca profundidad. Este es el mapa del Medusa. Todavía no está terminado, no está completado. La parte de Barcelona sí que está. Marsella es el puerto más importante. De hecho, la estación de landing de Barcelona es para competir contra el puerto de Marsella. Vale, a ver cómo cuento. Bueno, tiene que ver con este proyecto sobre la visita virtual, ¿no? Cuando estaba haciendo la visita virtual de Santa Mónica, me di cuenta de que, bueno, podía colocar imágenes donde no tocaba, ¿no? Y de repente podía como colarme dentro de lo que es ese mapa oficial del mundo escala 1:1 que es Google Maps. Entonces, a través de sistemas sofisticados, en mi estudio, pues construí unas imágenes como dentro de tubos. La idea era como simular una imagen de cómo sería estar dentro de un hilo de fibra óptica. Sabéis que, bueno, estos cables en realidad, la fibra óptica es como un pelo, no ocupa nada. Llevan 12, 14 pares de fibra. El resto es todo recubrimiento, plásticos, aislantes, ¿vale? ¿No? O sea, una imagen imposible, ¿no? ¿Cómo sería estar que se ve dentro de la fibra óptica? Y construí imágenes esféricas utilizando la cámara que me había comprado para Santa Mónica. Imágenes esféricas, ¿no? Sin fuera de plano, ¿sí? Bueno, cómo sería estar dentro de esta especie de tubo verde, medusa, esmeralda, que yo había construido. Entonces hice muchas imágenes. No, vamos a volver. Estamos en Barcelona. Sant Adrià de Besòs. Entonces le damos a Street View y nos aparecen todas las cosas que la gente ha subido. Y si veis, hay alguien que no sé por qué ha puesto muchas cosas en el mar. ¿Vale? Entonces, de eso se trata. A través de los planes de impacto ambiental, donde están los mapas de dónde van los cables, yo lo que he hecho es colocar una ficción del cable en el mismo lugar donde está el cable. O sea, he colocado lo falso en el lugar de lo verdadero. Entonces, te tiras aquí a cualquier bolita y estás dentro de esto. Esto es público, sí. Y entonces puedes caminar, he metido 7.000, es decir, 7 kilómetros. Son 7 kilómetros de cable y puedes caminar 7 kilómetros de cable dentro de Google Street View. De nuevo hay esta cuestión como del recorrido, de lo temporal, igual que yo me hacía un viaje a mi página web y tardaba mogollón en hacer un viaje rápido, pues aquí estoy o sea, a ver, Internet viene por ese cable, pero claro, no exactamente ese, ¿no? Pero ese no lo podemos ver porque está ahí bajo el mar. Pero en realidad es como que estamos transitando el propio cable que nos da Internet, pero lo hacemos en una temporalidad que es, bueno, pues esta. ¿Sabes? Y entonces aquí pues puedes ir, es como una colonoscopia. De hecho lo pensé, ¿eh? Ya empiezo a tener una edad, digo, pido muchas colonoscopias a muchos amigos y hago una especie de, bueno, no sé, eso es otro proyecto. Y bueno, he hecho 7 kilómetros porque ya me parecía demasiado, pero la idea era como algo excesivo, ¿no? Como de repente poder... y también a trozos, ¿no? Como de repente haya una zona en medio del Mediterráneo, como ir, no sé, ¿no? Como que de repente hago algo en Nápoles y puede haber otro trozo por allí, ¿no? Como esta cosa, porque al final el mito de la medusa tiene que ver con el horror y tiene que ver con lo que no se puede mirar de forma directa, ¿no? El mito de la medusa es cómo nos enfrentamos a algo que no puede ser mirado. Y el Mediterráneo tiene algo así, ¿no? O sea, un cable llamado medusa no deja de ser un poco... O sea, no sé en qué estaban pensando los ingenieros. Y bueno, dura mucho tiempo. Aquí podemos ver el mapa, cómo nos vamos moviendo por el mar. Todavía nos queda un cacho. Aquí va cada 10 metros. Lo he puesto al máximo que me permitía. Claro, para intentar. Es cada 10 metros hay una bolita, 7 kilómetros. Lo que he hecho es duplicarlas. He hecho 50 diferentes y luego las voy entrelazando. Claro.
Bueno, y a nivel instalativo, pues esto luego también pues lo he puesto en diferentes posiciones, ¿no? Y juego un poco, cuando instalo este proyecto, juego con este tipo de material, que son lonas de drenaje, que es un tipo de material que se utiliza para cosas que van enterradas, pero también es un material que permite que el agua pase, ¿no? Que deja como huecos para que filtre el agua. Y me gusta porque es como un material opaco que está hecho para reparchearse sobre sí mismo. El metro de Barcelona, los techos, están hechos con ese material muchos, ¿no? Entonces, esta cuestión también como del mapa, Google Street View, Google Maps, está hecho a través de muchas mapas, muchas fotografías que se van cosiendo unas con otras. Entonces, bueno, aquí construí una especie de piezas así alargadas que imitan como la manera de los landing, como formas así que cortan como en la playa. Y de repente pues pongo un pequeño dibujo que tiene que ver con los aislantes, ¿no? Como un acto de belleza que me puedo permitir en algún momento. Y esta, por ejemplo, está ahora abierta y es ya formato más audiovisual, ¿no? Jugando de nuevo con este material opaco negro como display para sentarse y luego el vídeo de cómo sería navegar ese cable Medusa. Y eso es todo. Muchas gracias. El Club del Humor.